Pues seguimos viendo la carta de Pablo a los Filipenses, una carta muy interesante. Hermano, recuerde que la Biblia fue escrita para aquellos que conocemos a Cristo. Porque cualquiera puede leerla, pero la puede tomar como un libro. Nosotros lo tomamos como una verdad para cada uno de nosotros. Amén. El título de la enseñanza, para aquellos que anotan, lo cual lo veo perfectamente bien, porque si ahora usted quiere revisar la Biblia y ver que lo que leí está ahí, me parece perfecto. El título de la enseñanza, yo le puse expande el Evangelio. Es una expresión, expande el Evangelio. ¿Sale? Expande el Evangelio. Hermano, no sé si a usted le ha pasado que se compra un automóvil y el vecino de enfrente también se compra uno. Que usted manda ampliar su casa y el vecino de enfrente también la manda ampliar. Usted manda poner pasto en su casa, alfombra de pasto, y el de enfrente también va y hace lo mismo. Uno preguntará, ¿lo hará por envidia o porque de verdad le gustan, tiene él muy buenos gustos como yo? ¿No? Porque yo le hice de una manera y me encantó cómo quedó. Si uno pensara como el mundo, uno podría decir, estoy seguro que el vecino lo hace por envidia o por rivalidad conmigo, pues no soporta ver a otros prosperar, ¿no? Entonces yo pongo un negocio y el de enfrente pone otro y uno dice, pensando como el mundo, lo hace porque tiene rivalidad conmigo, no me soporta ver así. Hermano, Pablo nos hace ver que también podemos llegar a pensar así de otros hermanos que están llevando la palabra a las calles como nosotros lo estamos haciendo y decir, lo hacen por envidia o rivalidad, porque nunca salen. Hasta que nosotros empezamos a salir, empezaron ellos. Lo hacen por rivalidad o hasta por envidia, hermano. Cuando en realidad debiéramos alegrarnos y decir, qué bueno que también están hablando la palabra, qué bueno que salieron de sus cuatro paredes y están llevando el Evangelio, qué bueno. Y ojalá hay mucha gente que cree en Cristo también. Todo esto sin juzgar su doctrina, o si lo hacen por rivalidad, pues al final el Señor se está escuchando en los alrededores y es lo que todos queremos, que el Señor se escuche, hermano. Entonces podemos llegar a pensar así. Puede que alguien puede llegar a pensar eso, que lo hacen porque pues nosotros también lo estamos haciendo y ahora sí se les ocurre salir. Hermano, porque en esta carta de Pablo a los Filipenses, notará que él no se queja por sus cadenas, sino que otra cosa le da alegría en medio de su situación. Y yo me puse a pensar haciendo la enseñanza, bueno, que este hombre estaba mal de la cabeza o qué, porque estaba encarcelado, pero estaba contento. Hermano, ¿por qué? Porque aunque el carcelero creyó junto con toda su familia y le curó las heridas, ¿qué cree? Pablo no fue liberado. Pero hermano, le sanó, sí. Pero Pablo no fue liberado de estar encerrado, hermano, encarcelado. Entonces, ¿de qué tenía que alegrarse en la cárcel? ¿De qué, hermano? Pues al final volvió a quedar encerrado. Bueno, vamos a ver. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 19. Si el hermano o la persona que está junto a usted en otra Biblia, compártala. Si le trae en papel, mejor, porque nunca se descarga. Y si le trae en su celular, hermano, qué bueno que la traiga ahí, porque cuando quiere buscar un versículo, pues yo sé que en el trabajo no puede llevar la Biblia, pero el celular siempre lo carga. Entonces, pues ahí está la Biblia para poder hablar o explicar. Qué bueno. Dice así, se lo voy a leer en la Reina Valera y luego en la Nueva Versión Internacional, que me ayuda un poquito más con la idea que el día de hoy quiero hablar con usted. Dice así, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por rivalidad y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Se lo voy a leer en una nueva versión internacional. ¿Sale? Léalo con su vista. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto por la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Hermano, aquí hay dos cosas a considerar esta mañana. Y la primera es que Pablo nos muestra que ninguna circunstancia es más grande que el Evangelio. Repito, la primera es que nos enseña Pablo, ninguna circunstancia es más grande que el Evangelio. Y la segunda, el verdadero Evangelio debe expandirse. El verdadero Evangelio debe expandirse. Eso está en versículo 12 y 13 que vamos a empezar a ver, donde dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Hermano, la gran diferencia entre la felicidad y el gozo verdadero es su relación con las circunstancias. Se lo vuelvo a repetir. La gran diferencia entre la felicidad y el gozo verdadero es su relación con las circunstancias. El sentir felicidad es dependiente sobre los resultados positivos de las circunstancias. Se lo vuelvo a repetir. El sentir felicidad es dependiente sobre los resultados positivos de las circunstancias. O sea, si las cosas están bien, estamos felices, porque no tengo problemas, porque todo está muy bien. Eso es felicidad nada más. El gozo verdadero, el cual la Biblia describe como la palabra feliz, contento o gozoso, apunta hacia un estado o cualidad interna de tranquilidad y profunda paz, inamovible a pesar de las circunstancias. Se lo vuelvo a repetir, hermano. El gozo verdadero, el cual la Biblia describe con palabras como feliz, contento, gozoso, como decía Pablo, apunta hacia un estado de cualidad interna de tranquilidad y profunda paz, inamovible a pesar de las circunstancias, cosa en la cual Pablo ya estaba muy bien entrenado.
Hermano, Pablo demuestra que el gozo es un acto de la voluntad cuando se decide obedecer a Dios. ¿Cómo? Sí, hermano. El gozo es un acto de la voluntad cuando se decide obedecer a Dios. Pero hermano, ¿por qué obedecer a Dios tiene que ver con la voluntad? Porque al final tú eres el que decides si quieres obedecer o no a Dios. Aquí todos escuchamos la palabra. Y la palabra tiene el poder de transformar vidas, como le hizo conmigo y le ha hecho contigo. Pero el obedecer a Dios es totalmente tu voluntad. Tú decides si quieres o no obedecer a Dios. Por eso el gozo tiene que ver con un acto de la voluntad cuando se decide voluntariamente obedecer a Dios. Entonces, el gozo que viene de Dios es resultado de una emoción producida de manera sobrenatural. Es decir, es el fruto de andar en el Espíritu. De modo que el gozo caracteriza a los que creen en Dios. Por eso cuando usted habla con alguien, le dicen, la esperanza es lo último que muere. Pues solamente que la señora se llame Esperanza y que lleva años viviendo, hermano, pero el gozo es muy diferente. El gozo de la Biblia es muy diferente, porque no depende de las circunstancias, como nos va a demostrar Pablo, sino de una actitud de voluntad de obedecer a Dios. ¡Wow! Incluso recuerda lo que Pablo pasó anteriormente cuando llegó a Filipos. Se lo recuerdo, lo vimos en algunos versículos de Hechos. Nomás apúntelo, Hechos 16, 22 al 23, que ya vimos hace unos domingos, donde dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, porque ya habían liberado a la mujer. Luego los magistrados mandaron que le arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes o azotarlos mucho, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. El soldado, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. Y aquí viene el gozo sobrenatural que debiéramos entender todos los cristianos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escucharon. Hermano, ¿le dolía la espalda a Silas y a Pablo? Desde luego que sí. ¿Los cepos los lastimaban? Desde luego que sí. Pero ellos tenían un gozo sobrenatural, es decir, su confianza estaba puesta que todo tenía un propósito. Todo. Mira, por ejemplo, Pablo comparte sus dificultades con los filipenses en esta carta, no para que le tengan compasión, sino que él se pone como ejemplo. Mira, una vez escribió en Corintios, 2 de Corintios 11:23, estas palabras. 2 de Corintios 11:23. Las personas que les comparten, les decía él, ¿son ministros de Cristo? Y dice esta parte de la palabra, habla como si estuviera loco Pablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles mucho más, en peligros de muerte muchas veces. O sea, a ver, espérame. Si ellos hablan el evangelio y no han pasado por esto, no, entonces yo soy más que ellos, decía Pablo. Habla como loco, dice esta versión. ¿Por qué? Yo he trabajado más. Yo he recibido azotes que no tengo el número ahorita exacto, dice sin número. Cárceles, peligros de muertes. O sea, yo he pasado por circunstancias por el evangelio. Y me dices tú que ellos han hecho más que yo. Creo que no te has dado cuenta de esto, hermano. Mira, la meta de Pablo en los versículos de esta carta que acabamos de leer
es cambiar la perspectiva de los filipenses sobre las circunstancias. Eso es todo lo que Pablo quiere hacer en estos dos versículos. Cambiar la perspectiva de los filipenses sobre las circunstancias. Él quiere que vean que lo que parece malo en realidad es algo bueno. O sea, Pablo no sé qué tenía, hermano, pero ¿cómo quiere que me haga entender que él quiere que vea que lo que parece malo en realidad es algo bueno? ¿Por qué? Porque Dios utiliza cualquier medio para que sea escuchada su palabra. Cualquier medio. Por eso Pablo usa el término: ha servido para progreso o avance del evangelio mi situación, dice Pablo. Mira, hermano, esta parte de lo que habla Pablo es como un grupo de cortadores de leña que van limpiando el camino a través de una selva impenetrable para el avance de un ejército. Como te dijeran, tú eres parte del ejército, sí, necesitamos que todo este camino sea abierto, porque no se puede pasar, para que pase un ejército. Pablo dice: yo soy como esos, porque ha servido para el avance del evangelio en mi situación. Hermano, aquí podemos notar que las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo habían redundado más bien para el progreso del evangelio, dice el versículo 12. Este suceso del encarcelamiento no había restringido en ninguna manera el evangelio que él predicaba. No había hecho que Pablo se echara para atrás. Algunos hermanos en Filipos estaban preocupados porque aparentemente para ellos el evangelio no era predicado. Pues Pablo estaba encarcelado. Y llegaron a esa conclusión al darse cuenta que Pablo pues estaba en prisión. Por eso Pablo dijo: en lugar de ser restringido el evangelio estaba llegando a los lugares que el Señor Jesucristo había dispuesto que llegaran. Observa el plan de Dios. Obsérvalo, allí lo puedes ver. La situación que estaba pasando Pablo abrió la puerta a que el evangelio sea predicado en los círculos más nobles de la guardia romana. Mira, ahí dice que fue escuchado en el pretorio, ¿verdad? Ahí dice la palabra, que había llegado al pretorio. El pretorio, o la guardia del palacio, era un ejército romano más o menos de unos 6,000 o 9,000 soldados, élite, originalmente establecidos para proteger al emperador romano. O sea, eran los que quizá eran más robustos, más altos, o sea, personas duras. Haz de cuenta, mano, que eran como los granaderos de la época de Roma. Así eran. Los que había una situación, tráelos. Tráete al pretorio. Situación, tráete al pretorio. Eran los más recompensados por su servicio en todo el imperio romano. Wow. Típicamente eran los que guardaban los palacios reales, los edificios gubernamentales, y custodiaban a los presos políticos más importantes, siendo Pablo uno de ellos en ese tiempo. Hermano, parece que Pablo, en vez de quejarse de la situación, disfrutó, y escúchalo muy bien, que es la parte que te quiero que tú veas ahí. Disfrutó dar un evangelio personal a la élite de la guardia romana. O sea, él disfrutó. ¿Por qué? Porque siempre estaba encadenado a un miembro de la guardia pretoriana. Siempre estaba alguien junto a él, porque tenía que custodiarlo muy bien. Mira, la guardia imperial era la guardia imperial romana. Cada 6 o probablemente cada 4 horas su guardia era cambiada. Cada 4 horas le cambiaban el guardia. ¿Cuándo? Los 365 días del año. Así
por 2 años. Haciendo un poco de cálculos, algunos que saben mucho de matemáticas, haciendo un poco de cálculos, le habló al menos a 4 guardias por día. Es decir, Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio personal de Jesús a 2,920 personas. Creo que más de lo que estaba haciendo afuera. Momento que Pablo jamás desaprovechó. O sea, a ver, hermano, ¿me está usted diciendo que el que Pablo fuera encarcelado fue un plan de Dios? Sí, porque le habló aproximadamente a 2,920 personas. ¿Cómo uno va a estar contento, hermano? Sí, pero en la cárcel. Hermano, ¿era o no era un plan de Dios? Sí, pero yo de este lado lo veo como un problema, porque estaba encarcelado Pablo. Yo le di a Pablo, ¿y a quién le vas a compartir? El evangelio no va a progresar. 2,920 oportunidades que tuve, no desaproveché ninguna. Hace un tiempo, recuerdo que Pastor Jorge decía algo muy cierto. Dice que cuando su papá empezó a creer en el evangelio, su papá ninguno era cristiano y empezó a creer en el evangelio. Dice que su papá se metió fuerte con Dios. Tan es así que él empezó a bajar todas las imágenes y le decía, hermano Jorge, antes de creer, oye, te va a caer una maldición que me caiga a mí. Yo las puse, yo las quito. Tú quítate de problemas. Y empezó a meterse con Dios y un día dice, se puso a platicar en la puerta de su casa con un amigo, cerca de 1:30. Ya, se metió a la casa, su papá se le queda viendo y le dice, ¿le hablaste de Cristo? No. 1:30 perdidas. Tiempo perdido. ¿Cuántas veces has tenido oportunidad de hablar? ¿Y cuántas has aprovechado? Es otra cuenta diferente, hermano. Pablo estaba en la cárcel y no desaprovechó cuando estaba junto al guardia pretoriano. Élite, que casi estaban, hermano, o así que al servicio del emperador nada más. Hablemos algo, hermano. A ver, verte inmovilizado, la verdad, hermano, produce agobio o desesperación, ¿sí o no? Verte, hermano, inmovilizado, la verdad produce agobio o desesperación. Hay una sensación de impotencia que a veces conduce a algunos a la depresión. ¿No has escuchado por qué se deprime una persona? Porque dice que tiene una situación, hermano, que le encajonó. Y muchos hasta llegan a pensar así, cristianos. Bueno, dicen que son cristianos. No merece la pena seguir viviendo en estas condiciones. Órale. Hermano, sentir desesperación y agobio es lo que siente un preso que está en la cárcel o uno que ha quedado preso de su propio cuerpo. ¿Cómo, hermano? ¿De su propio cuerpo? ¿Cómo? Puede ser la cárcel de una enfermedad incurable. Puede ser una cárcel para ti decir, hermano, ya no puedo hacer nada porque, pues, hermano, me detectaron una enfermedad incurable, hermano. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaben condicionando si vale la pena continuar creyendo y confiando en Dios. Te lo vuelvo a repetir. Un preso siente agobio y desesperación. Las rejas pueden ser una serie de circunstancias que acaben condicionando si vale la pena continuar creyendo en Cristo o no. Si vale la pena seguir confiando en Dios. Por ejemplo, un accidente que te cambió la vida y que digas, hermano, terminé cuadrapléjico con una silla de ruedas. La verdad, hermano, ya no sé si vale la pena continuar, hermano, ya no puedo hacer nada. Puede ser. Puede ser, hermano, un despido injustificado y pensar mañana qué voy a hacer, porque mi familia necesitamos esto. Puede ser una prisión
La traición de un ser querido, hermano, que tú confiabas y que de repente, hermano, pues por la espalda. Puede ser un divorcio inesperado, porque la persona, una de ellas queda en Cristo y la otra no. La pérdida de una amistad de años por un malentendido. La muerte de un ser querido. Demandas, problemas penales. Incomprensión en el matrimonio porque uno cree y el otro no cree, hermano. Falta de dinero. Eso puede ser que acaben poniendo rejas al evangelio. Rejas no físicas. Rejas no físicas. Porque si uno dice, hermano, si me llevan a la cárcel por hablar de Cristo, ok. Pero si la cárcel es tu propio cuerpo, tu situación, lo que estás pasando, y digas, ¿como para qué seguir hablando de Cristo? ¿Como para qué seguir confiando, hermano? Si vea un problema tras otro, vea un problema, una demanda, vea lo que estoy pasando, mi familia, mi matrimonio, vea. Dígame si vale la pena seguir confiando. Son rejas no físicas. Al escribir Filipenses, el apóstol Pablo está en la cárcel, pero se siente libre por su relación que tiene con Jesucristo. Hermano, y esto no es mera teoría. Él estaba en cadenas, él estaba preso. Pablo sabe que nada ni nadie puede hundirlo, porque sabe dónde está parado. Que pase lo que pase, su llamamiento se cumplirá y su vida habrá merecido la pena vivirla. ¿Por qué? Si aprendemos, no solamente aquí, sino en el corazón, si aprendemos de verdad lo que significa para mí el vivir es Cristo, habrá valido la pena toda circunstancia que haya pasado por el evangelio. Vale la pena, porque entendí que para mí el vivir es Cristo. No es solamente una frase, es una verdad en mí. Al entender esto, estaremos libres en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Aunque seamos incomprendidos por la familia por causa del evangelio. Hermano, es que solamente yo creo. Tranquilo, porque si crees en Cristo habrá valido la pena todo lo que hayas pasado. Aunque seas acosado totalmente por insolente por hablar de Cristo. Traicionados por amigos por causa de nuestra fe. Maltratados por confiar y esperar en Dios, o ignorados por cómo vivimos. No importa lo que yo pase, habrá valido la pena. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y no es una frase. Eso es lo que me sostiene en medio de esta situación que estoy pasando. Además, seremos libres y no tendremos amargura en el corazón al hablar. La promesa bíblica es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Ahí está una promesa. Solo hay que entenderla. Pero para entenderla, en esta situación necesito entender que para mí el vivir es Cristo.
Hermano, el apóstol Pablo, como buen pastor que es, sabe que a veces discutimos cuando nos sentimos molestos, y él lo sabe muy bien. Apresados a veces por situaciones desagradables. Hermano, si los filipenses aprenden a cómo vivir la libertad que tienen por el Evangelio, cada uno estará tranquilo en el corazón y nada de las situaciones apresará el Evangelio que tú conoces. Nada lo apresará. ¿Por qué? Porque nadie tiene la última palabra sobre las circunstancias de su vida, solo el Señor, si es que lo crees. Él es el que tiene la última palabra. Hermano, hay muchas cosas que tenemos que aceptar y trabajar con ellas. Es decir, no permitas que esas cosas le cierren la boca al Evangelio. No lo permitas. ¿Por qué? Porque nos viene dado por voluntad de Dios el ser hombre o mujer. Te viene dado por Dios ser hombre o mujer. Hombre para que trabajemos y suplamos las necesidades de la casa, y mujer para hacer esa ayuda idónea que todo hombre necesita. Te fue dado por Dios. Vive con eso. Vive con eso. Que lo tengamos que entender y aplicar es diferente, pero vive con eso porque viene dado de Dios. El vivir en la sociedad en que nos tocó creer fue por voluntad de Dios. Hermano, es que ahora es más difícil hablar del Evangelio. Nos fue dado por voluntad de Dios. El cuerpo que tenemos, las habilidades y debilidades que poseemos, nos vienen dadas por Dios. Hace un tiempo escuché al hijo de un cantante famoso cristiano, que amaneció con una malformación en su brazo y en su pie. No podía tener la mano así muy. Y dice que por mucho tiempo sufrió acoso en el colegio por su condición que tenía. Y dice, yo un día le dije a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué? Mi padre te sirve, por años ha cantado de la palabra, por años ha cantado de ti. ¿Por qué yo nací así? Y un día, dice, orando a Dios, me dijo algo que hasta ahora lo vine a entender. Dios me dijo, porque si no te hago eso, eres tan competitivo que te hubieras alejado de mí. Tuve que detenerte. A partir de ahí, hermano, él da un testimonio muy grande de su vida y dice, agradezco a Dios porque ahora entiendo por qué todo nos viene dado por Dios. Ahora entiendo por qué. Hermano, no hemos elegido nacer en este lugar ni en este tiempo. Si no, tu mamá no era una mujer adinerada. ¿Dios te equivocaste? No. Él decidió que nacieras ahí. Hermano, Pablo no eligió vivir en la época en que la iglesia era perseguida y menospreciada. Él no eligió. Venía de Dios. En que azotaban a quienes hablaban de Cristo. Este siervo aceptó solo vivir para Dios pese a las circunstancias venideras. La verdadera libertad está en lo que ya hizo Cristo por nosotros. Solamente que a veces no la vemos. Ahí está la verdadera libertad. Tú no pudiste haber pasado lo que hayas pasado o estés pasando si no estuviera Dios en medio. No lo hubieras soportado. Y sus promesas están allí para los que confían en Él.
que pese a las circunstancias venideras tenemos la certeza de seguir avanzando en el llamamiento que hemos recibido. Si perteneces a Jesucristo, ¿entiendes que tienes un llamamiento? ¿Sí lo entiendes? Tienes un propósito. Estás aquí por alguna razón. No eres obra de la casualidad. Estás aquí por una razón. Varón, mujer, joven, señorita, aún niños. Tienes un propósito y estás aquí por alguna razón. Naciste en este tiempo porque Dios así lo quiso. Por ello sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Recuerda que está en la Biblia. Todas las cosas ayudan para bien a los que creen. ¿Se te olvidó? Hay vitalidad en el alma aunque el cuerpo se desgaste. No importa que ya veas que los años han pasado. Cuando confías en Cristo hay vitalidad en el alma para seguir hablando de Él. Hay esperanza en el corazón por lo que Dios ya tiene preparado cuando nos vayamos. Entonces, ¿te digo algo? Que te ayude a ti a salir de todo esto que a veces pasamos. Sabes que pase lo que pase y hagan lo que hagan los demás, siempre serás intocable en estas áreas que te voy a decir. Identidad. Eres intocable. Hagan lo que hagan los demás. Eres intocable en identidad. Sabes quién eres y cuál es tu llamamiento. Tienes una sensación de propósito para tu vida y nadie la puede anular. Nadie. Segundo, eres y serás intocable a pesar de lo que hagan los demás en tu integridad. Eres consciente de un valor infinito para Dios. Te lo vuelvo a repetir, en integridad. Eres consciente de un valor infinito para Dios, porque el Señor se ha fijado en ti. Eres de un valor infinito para Dios. Te ha traído a este mundo, te ha creado físicamente como eres. Y sabes que te va a usar para realizar cosas que ningún otro puede hacer. Por eso eres importante en la iglesia. Porque nadie más puede hacer lo que está preparándote a hacer a ti. Pablo lo sabía estando en la cárcel. Por eso dijo, hermano, que no importaba las circunstancias, porque para mí el vivir es Cristo. Porque tengo un propósito y un llamamiento que nadie me puede quitar, independientemente que esté en la cárcel o no esté. Dios me llamó a hacer algo que nadie más puede hacer. Por eso te llamó a ti. Tercero, finalidad. Sabes que Dios te quiere usar para tocar otras vidas. Sabes que Dios te quiere usar para tocar otras vidas. Para acercar la bendición del cielo que tú conoces a otros. Es cuestión de hacer el bien, ayudar al prójimo, compartir el mensaje único del Evangelio. En esos tres nadie te puede tocar aunque los demás hagan lo que hagan. Pablo entendió en lo profundo de él el concepto del Evangelio, como lo describe en 2 de Timoteo 2, 9 y 10. Eso lo entendió él, hermano, por eso lo escribió, porque él entendía lo que estaba escribiendo. Él estaba dispuesto a estar en cadenas, pues sabía que eso no limitaba el alcance ni el poder del Evangelio. Dice 2 de Timoteo 2, 8 al 10,
acuérdate, Timoteo, de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, así esté preso o esté libre, el evangelio lo voy a seguir hablando. Y entiéndelo, Timoteo, no está preso el evangelio. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Y cómo iban a obtener la salvación? Hablando el evangelio, aunque estuviera preso. Pablo afirma que sus experiencias le estaban formando el carácter para no renunciar. Sí, hermano, tu situación debe formarte un carácter para no renunciar y seguir hablando el evangelio. Es posible que Pablo no haya sido consciente, hermano, cuando escribía las cartas. Quizá no estaba siendo consciente de la importancia de sus cartas. Pero si él no hubiera sido puesto en la cárcel, no tendríamos las epístolas desde la prisión. O sea, estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, no las tuvieras en la Biblia. Son cartas extraordinarias y no dispondríamos de ellas si el apóstol no hubiera sido encarcelado. Seguramente el Señor podría haber transmitido su enseñanza para que nos llegara al día de hoy de muchas maneras más. Pero el que Pablo fuera encarcelado, se fue el medio que Dios eligió. Hermano, tú no sabes si tu circunstancia es un instrumento para que el Señor sea conocido a través de tu vida por tu forma de vida y tus palabras. Tú no sabes. Tú no sabes. Pablo no lo sabía, pero él tenía una seguridad acá, que todo era por el Señor y para el Señor. Hermano, tú no sabes si tu circunstancia es un instrumento para que el Señor sea conocido. ¿Sabes lo que hablamos cuando abrimos la boca? Es que lo que me sucede, hermano, es tan difícil. Y quizá tengas razón, quizá sea muy difícil lo que estés cargando. Pero esto a veces, en vez de acercarnos, nos aleja de cuál es el plan de Dios. Nos aleja. Mira, perdón por cómo te voy a explicar esto, hermano, pero es una forma de entender un poquito la diferencia entre entender la voluntad de Dios y no entenderla. Mira, la diferencia entre un cochino y un cordero se nota en la forma de morir. El cerdo chilla espantosamente en la matanza. No sé si lo has escuchado. El cordero avanza hacia el matadero sin protestar nada. El carácter del cristiano se manifiesta cuando sufre cosas duras. Ahí se manifiesta el carácter de ¿quién? De un verdadero cristiano. El que se fortalece encomendando su problema o la causa al Señor, es decir, Señor, me abandono en tu voluntad. No sé cómo vaya a terminar esto, Señor, pero me abandono y que se haga tu voluntad, Señor. Da testimonio de una obra de Dios en su vida. Nadie te podrá decir, habrá hecho algo malo para sufrir así. Porque así fue el caso del Señor Jesucristo. El centurión dio testimonio cuando vio cómo murió el Señor y dijo, verdaderamente este hombre era hijo
de Dios. Marcos 15:39. Hermano, ahora entiendes por qué Pablo escribe esta parte a los filipenses, hermano. ¿Cuál? Esto que acabamos de leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido y que también a ustedes les pueden pasar, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermano, Pablo entendió que Dios estaba diciendo: vas a hacerlo ahora sí, pero quiero ver si aún allí de verdad hablas así como escribes. Quiero ver. ¿Qué hizo Pablo? Entendí que es para la causa del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que no he hecho nada malo, simplemente hablar de Cristo. Segundo, el verdadero evangelio debe expandirse. Versículo 14 al 19. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. El ejemplo del apóstol Pablo al soportar injusticias en el nombre de Cristo acaba convenciendo a los demás de su inocencia para que lo escucharan. Es decir, los soldados, los 2,920 soldados que él tuvo oportunidad de hablar, se dieron cuenta que Pablo era inocente. Y eso sirvió para que le prestaran atención. La perspectiva de progresión del Evangelio que tuvo Pablo lo ven el resultado de ánimo en la vida de otros. ¿Cómo es esto? Note que en los versículos habían dos grupos de personas que hablaban de Cristo. ¿Sí lo vio? Que hay dos grupos. Mira, debido a las prisiones y dificultades que Pablo había enfrentado por causa del Evangelio, otros cristianos encontraron el valor de anunciar el Evangelio enfrentando las dificultades. Es decir, ¿resultó lo que Pablo quería? Sí. Les dijo: estoy en prisión, pero me alegro porque aún así comparto el Evangelio. Y estos hicieron exactamente lo mismo. Primer grupo son los creyentes de Roma, que estaban movilizándose de una manera impresionante. Pablo dice: todo el mundo está evangelizando. Algunos lo hacen estimulados por el ejemplo y la valentía que vieron en el apóstol. Quieren seguir sus pisadas. La perseverancia de Pablo les anima a confiar más en Dios y dedicar más tiempo y esfuerzo a anunciar el mensaje de Cristo. Viendo a Pablo que se niega a renunciar a su fe, se dan cuenta de que nada merece más la pena tanto como anunciar la buena noticia del Evangelio para que otros se salven. O sea, ¿entendieron que la circunstancia no debe impedir para que hablen el Evangelio? Sí. ¿Y qué se quiso hacer contigo? Lo mismo. Decirte: no importa las circunstancias, tú debes hablar el Evangelio. Hermano, pero estoy en una situación complicada aquí, una situación legal. Sí, Señor,
mueve tu mano para que tú seas conocido. Que tienes que ir a los citatorios que te dan para ir, ¿ves? Aún estando allí, Dios puede mostrarse, claro. Tú no sabes por qué lo hace Dios. En una situación con tu familia, hermano, Dios puede mostrarse, claro. Pero yo quisiera, hermano, que el tercer cielo bajara. No, no va a bajar ahorita. Por eso te mandó a ti. Hermano, estaba viviendo en un tiempo y sociedad, escucha, en la que cualquier cosa opuesta a la vida cotidiana de un buen ciudadano romano era visto como una amenaza. ¿Hoy no es igual? Sí. ¿Llevas el evangelio y lo ven mal? Sí, lo ven como una amenaza a su forma en que han creído toda la vida. El segundo grupo, ya te hablé el primer grupo, hermano, eran aquellos motivados por causa del evangelio y ver la fe de Pablo, se motivaron a seguir hablando el evangelio. Es el primer grupo, los que dijeron: vamos a hablar el evangelio. El segundo grupo, aparentemente había algunos maestros cristianos que eran críticos de Pablo, no eran herejes, ni eran los judaizantes, a los cuales Pablo les llama, y léelo en el capítulo 3, versículo 2, de que no lo voy a decir por decir, ahí lo dice, a los judaizantes a los cuales Pablo les dice perros y malos obreros. Chécalo. Yo cuando leí me sorprendí que dice así, no sé si alguna versión sea diferente, pero dice perros y malos obreros. No son ellos, no son judaizantes, ni eran herejes. Les decía malos cristianos por cómo trastornaban el mensaje del evangelio. Ahora, no estaban predicando un evangelio diferente, como lo dice en Gálatas, que ellos sí estaban hablando un evangelio diferente con los Gálatas. No. Estos hermanos predicadores sí amaban a Cristo. Quizá eran doctrinalmente correctos, pero no les caía bien el apóstol Pablo. Su motivo para predicar era la envidia y la contienda, buscando causarle más conflictos al apóstol Pablo, porque recuerda que lo que veían como un peligro a su vida cotidiana romana, lo veían como una amenaza. ¿Qué hacían estos predicadores? Me cae más Pablo, más voy a hablar de Cristo, para que más tiempo lo dejen encerrado, por envidia o rivalidad. Su motivo para predicar era la envidia y la contienda, buscando causarle más conflictos al apóstol Pablo con respecto a Roma. Movidos por pensamientos no correctos, también dedicaban tiempo y esfuerzo a anunciar el evangelio. Por eso dice Pablo, el efecto es real, y es que todo el mundo está predicando. Y esto, dice Pablo, me da alegría. Pablo, pero si entiendes que lo hacen porque te quieren causar más problemas, sí, pero esto los impulsa a hablar más de Cristo. No hay problema, dice Pablo. No hay problema. Hago una pequeña nota aquí. Según algunos expertos, es posible que en la cultura el mismo hecho de ir preso era de gran vergüenza. Y algunos quisieron distanciarse de Pablo por causa de sus cadenas. Hermano, Pablo mencionó la envidia y las rivalidades varias veces en esta carta. Debe haber habido algunos que estaban predicando el evangelio de esta manera, envidiosos del apóstol Pablo y celosos de que no obtenían los mismos resultados que él obtenía. Entonces, como no tengo los mismos resultados que Pablo, ahora voy a predicar a Cristo para que más lo dejen encerrado. Pablo, no hay problema.
De todos modos siguen predicando a Cristo. La preocupación de Pablo, escúchalo y escúchalo muy bien. La preocupación de Pablo no era el contenido del evangelio que era predicado, sino los motivos que impulsaban a esos predicadores. Sí, hermano, nunca dice, estaban predicando un mal evangelio. No, el evangelio es predicado, aunque sé que algunos lo hacen por rivalidad, dice. Hermano, Pablo no tenía problemas con el evangelio, sino con lo que impulsaba a esos predicadores. Hermano, Pablo exalta lo más importante de toda la situación que estaba pasando en ese momento. La exalta. ¿Cuál es? Que Cristo es predicado. Bueno, me da alegría. A eso fui llamado y lo están haciendo. Con envidia o rivalidad, pero lo están haciendo. Mientras que esto esté ocurriendo de hablar el evangelio, los problemas que otros tenían con Pablo se desvanecían. Dice Pablo, no, yo no tengo problemas con ellos. Se desvanecen, yo no tengo problemas. Y además no les guardaba rencor, porque Pablo fue llamado a hablar de Cristo y eso estaba pasando ahí. Estaban hablando de Cristo. Hermano, si se hubiera enfocado en las críticas de los demás, es que vea lo que dicen de mí, es que vea cómo me están haciendo. Si se hubiera enfocado en las críticas de los demás, tomándolas a pecho y haciéndose la víctima, se hubiera deprimido, se hubiera vuelto increíblemente crítico de otros, quizá aún se hubiera vuelto hasta vengativo. Mira, hermano, platicaba apenas con mi esposa algo muy cierto. Hermano, no que has escuchado estas frases. Hermano, es que ahí no hay amor. No, espérame. No, a ver. No. Es que tú no provocas que te amen. Vienes 2 veces al año y quieres que todos te amen. Es como, imagínate, ¿no? Estoy casado con mi esposa y ¿sabes qué? Voy a trabajar hasta, no sé, Campeche. Ahí no están las petroleras, ¿verdad? Que ni le sé nada, pero bueno, ahí está. Y le digo, ¿sabes qué? Dile a mis hijas que me voy por 5 años. Ya en 5 años regreso. Y a los 5 años regreso. Y mi niña la haya dejado, no sé, de meses. Cuando tiene 5 años llego y, hija, ¿no me amas? ¿Y cuándo provocaste que te amaran? ¿Cuándo dijiste, hoy descanse, voy para allá, voy a verlas? Nunca. Hermano, sí hay amor, solo que a veces no provocamos que nos amen. Hermano, he escuchado de hermanos que todos los amaban. ¿Por qué amaban al hermano? Porque se daba a querer y amar. Una situación, ahí estaba. Hermano, ¿cómo ve? Hacemos una comida en mi casa. Oiga, hermano, vamos a invitar, queremos hacer una actividad. Si gustan, yo pongo. Hermano, dime si no se va a querer el hermano. Que alguien se quedó en la carretera. Hermano, me quedé aquí, alguien que pueda venir. Yo voy. No que si tuviera tiempo el hermano, pero siempre estaba. Dígame si no lo vas a amar. Se va a decir, hermano, te pido por mi hermano tal, guárdalo y síguele dando sabiduría. Porque no hay hermano que no hable bien de él porque se da a amar. Hermano, ese era Pablo. ¿Por qué crees que los filipenses le escribían eso? Constantemente me acuerdo de ustedes. Cuando pueda, quiero ir, salúdenme a tal. Se daba a querer, se daba a amar. Hermano, si se hubiera hecho la víctima, se hubiera deprimido. Ya no quiero ir, porque es que hermano, la actitud de Pablo era con respecto al evangelio, porque recuerda que él decía, no tengo problemas con el evangelio, sino con la actitud de estos que lo hacen para que yo sufra más, por envidia y rivalidad. La actitud de Pablo era más o menos así: si predicas el verdadero evangelio, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Pecado?
justificación en Cristo y salvación, a mí no me importa cuáles sean tus motivaciones. Si predicas el verdadero evangelio, a mí no me importa cuáles sean tus motivaciones. Si tus motivos son equivocados o no, Dios tratará contigo, pero al menos el evangelio es predicado. O sea, al final, si estás mal, Dios va a tratar contigo, pero al final el evangelio es predicado. Pero si tú predicas un evangelio falso, como pasó con Gálatas, que hasta les dices malas bestias y pone bravo Pablo con ellos. Si predicas un evangelio falso donde no hablas del pecado, simplemente de un Dios de amor que no sabe ni la gente por qué lo necesita, hasta que le muestras que ha pecado contra Dios. Si predicas un evangelio falso, no me importa qué tan buenos sean tus motivos. Tú eres peligroso y debes detenerte de predicar tu evangelio falso. Los buenos motivos no justifican un falso mensaje. Te lo vuelvo a repetir. Los buenos motivos no justifican un falso mensaje. Un evangelio donde no les importa vivir como vivas, hables como hables, ni el cómo te comportes, es muy peligroso. Es muy peligroso. Un evangelio así, hermano, no sé si llamarlo evangelio. Hermano, pero vamos a ver que las iglesias sí están hablando del evangelio independientemente de su doctrina. ¿Vale? El cuerpo, es decir, la iglesia, no podría expandir el evangelio si todos tuviéramos la misma manera de evangelizar. Si todos fuéramos la mano, ¿dónde queda el pie? Si todos fuéramos ojos, ¿dónde queda la boca? Hermano, no se podría expandir el evangelio si todos tuviéramos la misma forma de evangelizar, incluso en la iglesia. Hay gente que Dios lo lleva a invitar gente, qué bueno. Hay gente que lo lleva a tratar con gente más dura y sabe cómo en el Señor. Hay gente que yo lo llevo a hablar con gente que es más suave. Hay gente... Todos tenemos diferentes maneras de evangelizar. Así es el cuerpo. El problema consiste en que algunos sienten envidia de otros que sí tienen crecimiento. Ahí empieza el problema. Cuando vengo a tu iglesia que está creciendo y ahí sí hay rivalidad, ahí hay un problema. Hermano, hay factores externos que puedan hacer daño en la iglesia. Cualquier situación, hermano. Pero no tanto como la envidia y las rivalidades entre los hermanos. Porque eso se lleva fuera también de la iglesia. Y se ponen a hablar de los hermanos de su misma iglesia, que estimulan notablemente toda clase de conflictos y a veces dentro de la iglesia, donde todos luchan por querer las mejores posiciones de autoridad. Ahí hay un problema, ahí hay rivalidad. Y es que el hermano, ¿por qué lo pusieron a él? Si él mira, lo hablas por rivalidad, no por amor. ¿Sí te das cuenta? Ah, sí. Hermano, Dios honra su palabra, no a una determinada persona u organización. Dios honra su palabra cuando sabe la verdad. El Espíritu de Dios es el único que puede traer la verdad. Y Él puede hacerlo solo cuando la palabra de Dios está siendo expuesta con buenas intenciones. ¿Cuál? Que tú crezcas, que tú vivas para el Señor. Así que tengamos en cuenta el ejemplo que nos dejó la actitud de Pablo frente a este tipo de situaciones. En conclusión, hermano, Dios puede usar a personas con malas motivaciones, pero al final estas personas no servirán para el propósito de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Dios puede usar personas con malas motivaciones, no evangelio, motivaciones. Pero al final estas personas no servirán para el propósito de Dios. Hermano, permíteme leerte una oración de un siervo
que le voy a dar pues los derechos que tiene porque él lo escribió, se llama A.W. Tozer, así dice, te lo voy a leer. Escribe así: querido Señor, yo me rehúso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos. Yo me rehúso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos. Ellos tienen congregaciones más grandes que yo. Que así sea, Señor. Yo me regocijo con su éxito de ellos. Quizá tienen dones más grandes que yo. Muy bien, pues todo viene de ti. Yo estoy humildemente agradecido por sus grandes dones y por mis dones pequeños. Yo solamente oro que pueda usar para tu gloria tales dones, los cuales tú me diste a mí. Yo no me compararé con nadie. Yo no me compararé con nadie. Ni tampoco intentaré construir mi autoestima al hacerme notar en donde pudiera aventajar sobre otros en tu santa obra. Yo no, Señor. Yo no voy a aventajar a nadie. Y yo con esto hago una cobertura de desaprobación de cualquier rivalidad que pueda yo tener. Yo soy un sirviente para ti. Yo con gusto voy al pie de la cruz y me declaro el menor de tu pueblo. Si yo me equivoco en mi propio juicio y si en realidad me subestimo a mí mismo, no quiero saberlo, Señor. Yo me propongo el orar por otros y el regocijarme en su prosperidad como si fueran mías. Yo me regocijo y me propongo el orar por otros en su prosperidad como si fueran mías. Porque todo lo que es tuyo es mío. Y mientras uno planta y otro riega, es solamente por medio de ti que se da el crecimiento. Hermano, por un lado Pablo confiaba en la oración de la iglesia y por el otro confiaba que el Espíritu lo llevaría a su liberación, sin importar el resultado, es decir, que sea libre o no lo sea, o siga preso. Su confianza lo hacía invencible porque no temía al enemigo y creía plenamente que Dios tenía el control de todo. Así que lo que ocurriera estaría seguro que sería para beneficio del reino, no para mí, dice Pablo. Si las prisiones de Pablo no pudieron estorbar el evangelio, que tampoco lo hagan las situaciones que lleguen a tu vida, por favor, hermano. Por favor. Si las prisiones no pudieron estorbar el evangelio, que tampoco lo hagan las situaciones que lleguen a tu vida, mi hermano. El amor a Dios y al prójimo debe ser el motor para predicar el evangelio, impulsados por la salvación de las almas perdidas. El amor sacrificial de Cristo nos debe llevar a dar la vida por los demás y desgastarnos por ellos también. Recordar que el sufrimiento por causa del evangelio tiene un propósito. ¿Cuál? Darle la gloria a Dios. Cuando Pablo decía que se alegraba, ¿sabes qué estaba haciendo? Dándole la gloria a Dios. No importa, yo desde aquí le voy a predicar a 2,920 personas. No tengo problemas, pero ustedes tampoco se detengan, porque están, a pesar de que tienen problemas, no están presos como yo, dice. Hermano, Pablo pide que los filipenses se comporten de manera digna del Señor. Así también nosotros permanezcamos firmes en un mismo espíritu y procuremos cuidar y mostrar
el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Tendrás que hablar de pecado, de justificación en Cristo y salvación en Cristo. La unidad es esencial para la iglesia, ya que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Por eso Pablo no tuvo que ver rivalidad, hermano, con nosotros, porque él sabía que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Por eso le daba alegría que, a pesar de que otros predicaban por rivalidad, él estaba contento, porque él decía: yo no voy a permitir que haya división, porque si no, esto no va a permanecer. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de rivalidades el evangelio es escuchado. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor, hermano. ¿Te llevas algo en tu vida? Yo sí, hermano, mucho, mucho. Pero como te dije, hermano, obedecer a Dios o no depende de qué, de ti, de tu voluntad. Tú decides si quieres obedecer a Dios o no y esperar en Dios en las circunstancias. Amén.